de la cultura del deporte se deberían sacar muchos aprendizajes para la cultura de la empresa. Al final todo es cuestión de sacrificio, de constancia, de entrenar. Es que tus skills se entrenan. Sí. El que tú hables mejor hoy que hace 10 años, eso se entrena. El que tú aprendas determinadas cosas que necesitabas saber es constancia, es sacrificio, es renunciar a ciertas cosas por hacer lo que estás haciendo en ese momento. Decía un día Usain Bolt que yo entreno 4 años para correr 10 segundos. Y es la pura verdad. Y cualquier otra persona en su sano juicio desde casa, viéndolo desde un punto de vista racional, dice, coño, es verdad. 4 años para 10 segundos, que den por saco, sí. Que le den por saco a esto, ¿no? Pues esto es lo mismo. Quiero decir, hay gente que hace más horas que un reloj, que curra muchísimo, que trata de formar un equipo, que trata de aprender, que se traga charlas TED, que se lee libros de emprendedores, que hace las de Dios, y sin embargo, cuando llega el momento, pues se cae, fracasa. Y solo vemos ese punto final si no somos capaces de ver el proceso, ¿no? No somos capaces de ver que ese tío posiblemente yo lo quiero en mi equipo, ¿no? Porque se ha tragado, vuelvo a lo mismo, ha aprendido inglés, se ha tragado charlas TED, ha aprendido un montón de palabras que dicen los yankees como cash flow, las de Dios, revenue, business angel, venture capital y no sé cuánto más. Coño, eso de algo va a servir seguro. A 2 perfiles iguales, a mí dame a ese, que por lo menos ya le ha ido mal. Entonces, un aprendizaje lo ha ganado segurísimo, ¿no? Estábamos hablando de que vendiste la empresa al año, en 2003, por más de, o sea, por 6 cifras. Correcto. ¿Vale? ¿Y luego qué? ¿Vendes y qué pasa? Mira, pues luego vendes y lo primero es que sientes esa sensación de ahora yo seré capaz de volver a hacer algo que salga bien. ¿Te entra miedo? Sí, te entra miedo. Ostras. Te entra miedo. Esto es una sensación que yo experimenté en su día y que he experimentado más veces después de que las cosas te salgan bien, ¿no? Después de que las cosas te salgan bien, tú siempre tienes esa sensación de ¿volveré a ser capaz de hacerlo bien? ¿O es que ya 3 veces de suerte ya es imposible, ¿no? Bueno, lo que hice ahí fue montar una consultora. A mí me apasionaba todo este mundo de la tecnología, de lo digital, y volviendo a entender un poco la necesidad de la pyme, nos fuimos al modelo de consultoría, ¿no? Es decir, a veces la pyme no tomaba la decisión correcta porque no había quien le enseñara a tomar la decisión correcta, ¿no? Y entonces ahí nos centramos un poco en el modelo de consultoría. Ese modelo de consultoría que nos focalizó hacia la formación, a pymes y a micropymes en diferentes ámbitos, y nos focalizó a especializarnos un poco en aquello que por aquel entonces estaba empezando a estar en auge también, una vez más, el momento, ¿no? Que era la famosa Ley Orgánica de Protección de Datos o la ISO 27001 de Seguridad de la Información. De repente, en el año 2004 ya empezaba a haber grandes webs que recogían datos críticos, ¿no? Y de repente eso estaba sin regular, hasta que empezó a regularse con estas 2 normativas principalmente, ¿no? La Ley Orgánica de Protección de Datos y la Seguridad de la Información. Y ahí empezamos a trabajar mucho en esas dos vertientes. Nunca dejamos de lado la parte de la creación de páginas web y toda esta parte de la estrategia tecnológica, ¿no? En explicarte un poco qué stack merece más la pena para ti o qué tipo de software merece más la pena para ti, sobre todo ante la inflexibilidad del entorno. De aquella no había software as a service. Yo me cojo este trozo sí, pero este trozo no. No, de aquella era, mi programa hace esto. Si lo quieres, lo pagas, y si no, pues mala suerte. Y si lo pagas, que sepas que te van a sobrar 27.000 funcionalidades, ¿no? Volvemos a lo que hablábamos antes, ¿no? Y empezó a crecer mucho más un par de patas que todas las demás, ¿no? Una era la de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Yo por aquel entonces creo que estudié más que en la universidad porque me tuve que hacer auditor de todo, de Ley Orgánica de Protección de Datos, de Seguridad en la Información, de las de Dios, pero empezó a crecer mucho el diseño web, ¿no? Ya la gente empezaba a entender un poquito que hay que estar en Internet, aunque solo sea como mis páginas amarillas, pero en digital, ¿no? Un catálogo en Internet. Ese catálogo que era la red en aquel entonces y la gente quería su web corporativa. Claro, yo ahí no sé si es ético, si no, voy a entrar en un debate curioso,
pero yo por aquel entonces vendía webs hechas en Dreamweaver a 3.000 y 4.000 euros, webs hechas en HTML y CSS a pelo a 4.000 o 5.000 euros y aquellos Joomlas que antes de WordPress la gente le gustaban tanto porque eran tan visuales y tan vistosos y ni Dios se preocupaba de si eso posicionaría o no, entre otras cosas porque el SEO aún no estaba en boca de todos. Pues de 6.000 a 7.000 euros, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo empecé a entender el potencial de crecimiento en los próximos años de todo lo que tuviese que ver con la presencia online. Fue quizá mi toma de contacto más real, aunque en la empresa anterior ya habíamos hecho muchas webs y muchos desarrollos ad hoc. Ahí fue donde de verdad empecé a entender, desde la óptica de un consultor, capacidad de recorrido que podría tener este tinglao, ¿no? Y bueno, eso fue creciendo, hasta que, como unos 6 años después, en el 2010, monté un proyecto específico para eso, ¿no? Que era una agencia digital, donde solamente desarrollábamos webs y ya empezábamos a meternos en el ámbito del posicionamiento web, de la analítica digital, de estos campos en los que luego me ha gustado trabajar tanto y he aprendido tanto, porque realmente a mí me pilló un poco la ola sobre la marcha, ¿no? Yo nunca he sido un perfil digital puro, sino que he ido teniendo que aprender a base de hostias, básicamente. Y sobre todo porque mis clientes tenían una necesidad y yo tenía que resolver esa necesidad y tenía que resolverla con solvencia, ¿no? Porque si algo me ha caracterizado siempre, y por eso este síndrome del impostor eterno, ¿no? Es que yo me niego a vender humo enlatado, ¿no? Yo me niego a decir que soy el mejor en algo si no puedo demostrar que lo soy, ¿no? Entonces, ahí empezó a crecer mucho con esa nueva empresa, eso, el desarrollo web, la implementación de analítica, el posicionamiento web, la gestión de campañas de paid, muy poquito por aquel entonces, de momento, la gestión de redes, porque claro, en el año 2010 todavía las empresas no estaban dispuestas, vuelvo al momento otra vez, todavía no estaban dispuestas a abrir la billetera para que alguien le gestionara Facebook. Pero ¿cómo voy a pagar para que alguien me gestione una red social donde yo subo fotos de mis gatos? Esto no le encuentro una razón de ser, ¿no? Y eso también siguió creciendo y siguió escalando poquito a poco y dándonos una vez más, pues, beneficios que nos permitían comer y sentirnos muy a gusto y ahorrar dinero. En medio de todo este proceso me pasó una anécdota muy curiosa, que es que yo me fui por tercera vez al Camino de Santiago. Aquí es donde se germina lo que hoy en día es Pilgrim. Había vendido la empresa informática, había montado la consultora, después había montado la agencia digital y me fui por tercera vez al Camino de Santiago. En una de las etapas empezaba a llover, como pasa 362 días al año cerquita de Santiago de Compostela. Era la penúltima etapa del camino y yo me fui a refugiar a un sitio de estos donde la gente de aldea guarda el tractor, ¿no? Y nada más meterme allí debajo, yo estaba así de frente a la lluvia, mirando la lluvia, de espaldas al sitio este, y salió un perro de detrás y me pegó una trabada en la pierna, ¿no? Me mordió la pierna, literal. Ostras. Pero además una trabada curiosa. Me dejó todo marcado, la pierna empezó a ponerse negra. Mi colega, el que estaba conmigo, me dice: joder, esto tiene muy mala pinta, tío. Sangre a chorreones, claro, un perro que vete tú a saber si en su vida había visto una vacuna, posiblemente no, ya te lo digo. Llamamos a la ambulancia y yo le trataba de explicar a la ambulancia dónde estaba. Sí, joder, tienes que pasar una casa pintada de blanco y luego giras a la izquierda. Y claro, estamos hablando de Camino de Santiago, que no es carretera general, que al menos ahí tienes una serie de indicaciones. Aquí, nada. Claro, el tío tardó como 40 minutos en llegar a donde yo estaba, una distancia de menos de 5 kilómetros, ¿no? Que al final es, yo salgo del pueblo más cercano, que estaba a 5 kilómetros donde tú estás, y lo único que tengo es que callejear un poco para llegar al punto más cercano, que sea pista asfaltada, ¿no? Porque no me puedo meter al camino tan estrecho por donde van los peregrinos caminando.
ahí surgió en mi cabeza ya con más fuerza, aunque ya venía yo con un rintintín, poquito a poco, dándole vueltas, surgió en mi cabeza con más fuerza la idea de vincular la tecnología y el camino, que eran como dos de mis enfermedades, ¿no? Yo cada vez que iba al camino necesitaba volver otra vez. Y si lo había hecho a pie, necesitaba hacerlo en bici. Si lo había hecho en bici, necesitaba hacerlo a caballo. Y si lo había hecho a caballo, necesitaba hacerlo en kayak. Y me tenía enganchadísimo el camino.